les decía, si van a herramientas, complementos, aquí están todos los complementos de estos módulos que decíamos de SolidWorks. Una cosa es el programa. Nosotros acá en este curso, digamos, en sistema de representación, lo que vamos a hacer es aprender a modelar en 3D en el programa. No vamos a calcular ni a hacer simulaciones. A lo mejor, si tenemos tiempo, a fin de año yo les muestro algo como para que lo conozcan y al que le interese se ponga a investigar un poco, que le va a ser de mucha utilidad. Pero más adelante en la carrera van a avanzar con alguno de estos complementos. Entonces, por ahora no es necesario instalar la versión más pro de todas, sino con que tengamos para poder modelar en 3D, hacer planos y ensamblaje, nos alcanza. Lo que les digo es que entren ahí a herramientas, complementos, y fíjense que tengan todos estos casilleros desactivados. Si ustedes tienen acá, así como estoy haciendo yo ahora, seleccionados varias opciones de estas, ahí donde dice iniciar, lo que va a hacer es que cada vez que abran el programa se carguen todos estos complementos, que no los vamos a usar, y eso va a hacer que el programa se ponga muchísimo más lento, más pesado. Entonces, fíjense que todos estos casilleros estén sin el tilde, ¿sí? Acá donde dice iniciar, si están tildados de este lado, quiere decir que se van a ejecutar durante esta sesión. O sea, abrieron SolidWorks y cuando lo cierren, desaparece, eso no queda. Si está acá, cada vez que abran el SolidWorks, les va a aparecer, se les va a cargar ese complemento. Entonces, por las dudas, fíjense y desactiven todos los que tengan acá activados. ¿Está bien? Si están todos desactivados y así todo está lento, bueno, habrá que tenerle un poco de paciencia al programa, tratar de buscar una versión un poquito más vieja. Total, para lo que hacemos acá nos va a alcanzar sin problemas. No hace falta que tengan la última versión y la más completa de todo. Y aún así vamos a tener la posibilidad de trabajar de manera remota con las compus del Gabinete de Informática de la Facu, que obviamente no es lo mismo que trabajar en su propia compu, pero bueno, esto de trabajar de manera remota, lo que hacemos es con un programita, el Anides, se ejecuta y se nos abre una ventana, y en esa ventana estamos viendo la otra computadora, ¿sí? Entonces podemos manejar a distancia otra computadora. Vamos a hacerlo así. Ahora Ale estaba viendo si ya hoy podíamos empezar con eso, si no va a ser a partir de mañana. Para lo que vamos a hacer hoy, yo les decía, ahí en la UB tienen dos archivos, el trabajo práctico número 13, hay una sección que se llama parte SolidWorks, está el trabajo práctico número 13 y el 14, son los que tenemos que hacer en SolidWorks. El trabajo práctico consiste en, primero, modelar el 3D de esta pieza, y una vez que hicieron el 3D, hacer el plano, ¿sí? Como lo estamos viendo acá. Acuérdense lo que hablábamos, cuando nosotros trabajamos en SolidWorks, y si nosotros lo que queremos hacer es el plano, sí o sí, lo primero que tenemos que hacer es generar el modelo 3D, ¿sí? Lo primero que tenemos que hacer es dibujar la pieza, ¿sí? Esto que está acá, el modelo tridimensional. Una vez que yo tengo modelada esta pieza, medio que automáticamente voy a poder obtener esto, teniendo varios cuidados, digamos, eligiendo yo qué vista principal quiero, qué proyección quiero, poniendo yo las cotas que me hacen falta y demás, pero nunca, nunca voy a dibujar línea por línea para generar un plano de este tipo, ¿sí? El programa solo me va a dar las vistas que yo le pida. Es decir, que si esta es mi vista principal y yo quiero obtener la vista lateral derecha, directamente, ya vamos a ver ahora cómo, algo les había mostrado la vez pasada, pero le voy a pedir al programa que me dé acá la vista lateral derecha, ¿sí? Y me aparece sola la vista. Las aristas ocultas en línea de trazo, las aristas llenas en línea llena,
¿sí? Si yo quisiera hacer un corte, pongamos por acá, y rebatir por acá, ¿sí? Me va a dar el corte solo, el rayado, ¿sí? Quiero decirles que tengan en cuenta, que se entienda eso, que si lo que yo estoy buscando es hacer el plano de una pieza, sí o sí, primero tengo que modelar esa pieza en 3D. Y el plano es un paso posterior, que va a estar vinculado permanentemente con ese modelo 3D que es el, digamos, de quien depende, perdón, este plano depende de ese modelo 3D. Es decir, estos dos archivos que yo genero, el del modelo 3D, el dibujo y el plano, esos dos archivos quedan vinculados entre sí. Fíjense, si yo voy a borrar eso que hice recién, esto de que queden vinculados los archivos es esto que está acá. Digamos, fíjense que, por ejemplo, el corte que teníamos acá tiene 35 milímetros de profundidad. ¿Está bien? Entonces, si yo voy al modelo del archivo y estos que eran 35 milímetros de profundidad ese corte, por medio, estos 35 milímetros, en lugar de ser 35, le digo que son 50, fíjense que modifiqué el archivo del modelo 3D, cuando yo vaya al plano, se va a actualizar automáticamente, ¿ven? Y me va a decir que esto tiene 50, o sea, este archivo de plano queda vinculado al archivo del modelo original del 3D, y cualquier modificación que hagamos se va a actualizar acá en el plano, ¿sí? Entonces es muy importante también, cuando ustedes dibujen, si lo que quieren hacer es el plano, primero tienen que dibujar el 3D, luego hacen el plano, pero al estar vinculados estos dos archivos, también el programa tiene que saber dónde están guardados. Si ustedes agarran y se llevan solamente el archivo de dibujo, ¿sí? Cuando ustedes, fíjense, vamos a cambiar acá, trabajos prácticos. Esta carpeta, ¿sí? Que donde tengo yo guardado algunos archivos, tengo guardados, por ejemplo, el archivo de SolidWorks, de dibujo y de pieza. Si yo agarro y me llevo el trabajo práctico 8, solamente el archivo de dibujo de SolidWorks, acá les dicen, ¿ves? SolidWorks Drawing o SolidWorks Part, ¿sí? Esta es una pieza, o sea, el 3D, y este es el plano. Si yo me llevo este archivo, lo mando por mail, me lo llevo, lo quiero abrir en otra computadora, y no me llevé el archivo de dibujo, cuando yo lo quiera abrir, va a ir y va a buscar la información en el archivo del dibujo. Y si ese archivo de dibujo no está donde esto internamente tenía cargado, no lo va a encontrar y no les va a poder abrir el archivo de dibujo. Entonces siempre esos dos archivos van juntos y dependen uno del otro y siempre tienen que estar donde fueron guardados originalmente, y si yo los modifico esa posición, cuando lo quiera abrir me va a decir que no lo encuentra, le tengo que ir y decir dónde está guardado, ¿sí? Es importante eso. Bien, a la hora de dibujar en SolidWorks, ya habíamos hecho algo. Ahora la idea es que dibujen este archivo con la medida original, este eran 35. Fíjense que nosotros hasta hace poco que dibujamos planos veníamos trabajando sin medidas. Acá el proceso es el contrario al que veníamos haciendo hasta ahora. Nosotros a partir de un 3D teníamos que hacer este plano, dibujando a mano. Ahora, viendo el plano, tienen que ustedes dibujar ese 3D acá en el SolidWorks, ¿sí? Entonces, dependiendo de la complejidad de la pieza, tendrán que ir haciendo varios pasos hasta ir modelando la pieza por completo, ¿sí? ¿Cómo están? Si quisieran, está bien que hay algunos que todavía no lo instalaron, me imagino que no deben haber practicado en otra computadora.
Pero el resto, con lo que vimos, creo que hubo 2 clases de SolidWorks, con lo que vimos hasta ahora, ¿están en condiciones de dibujar esta pieza o no? No, profe. No, profe, no sé ni por dónde arrancar. Bueno, dale, vamos a Profe, empezar juntos. tuvimos una clase de SolidWorks, Bueno, porque la semana pasada no tuvimos ninguna clase. sí, está bien. Una clase. Bueno, que ni siquiera fue una clase, les mostré cómo funcionaba más o menos. Así que vamos a empezar juntos. Así lo vamos haciendo de a poco. Obviamente lo primero es, viendo el plano, entender cómo es la pieza. Yo recién les mostré, lo abrí y vieron ya el 3D, y además de un 3D que ya habíamos dibujado previamente, o sea que lo tienen. Acá es lo que les decía la vez anterior, digamos, cuando empezamos, que era muy importante que la primera parte de la materia quede bien claro, que se entienda, que no queden dudas, porque si no entendían esa primera parte, si no saben qué significa esto que está acá, y muy difícilmente puedan seguir avanzando con esta parte que queremos hacer, que es dibujar en los modelos 3D, porque si no sé interpretar un plano, no voy a poder dibujar en SolidWorks. Entonces esa parte es sumamente importante. Para dibujar esta pieza en SolidWorks, bueno, a ver, para simplificar ahora un poco y poder explicarlo, vamos a ver cómo era esta pieza. Fíjense que básicamente vendría a ser no un cubo, porque no tiene las 3 dimensiones iguales, es un paralelepípedo, o sea, un rectángulo que está estirado una cierta cantidad. Entonces, vamos a hacerlo de 2 o 3 maneras distintas a la misma pieza para que vean los diferentes caminos. Acá lo importante, como les decía la vez anterior, es que entiendan cómo funciona el programa. Ustedes entendiendo cómo funciona el programa, van a poder dibujar casi fácilmente lo que se les ocurra. Pero es muy importante entender cómo funciona el programa. Y el programa funcionaba así. Esto, por ahora, ustedes no dibujen, solamente les pido que presten atención un ratito acá a lo que hago yo, a lo que les explico, y después lo hacen ustedes. No traten de seguirme ahora, porque lo único que voy a hacer ahora es demostrar 2 o 3 cositas rápidamente para que entiendan algunas herramientas del SolidWorks. ¿Sí? Por favor, no dibujen, simplemente vean esto, después lo hacen ustedes. El programa trabaja, hay que seguir sí o sí 2 pasos, que era dibujar un croquis y después a ese croquis aplicarle alguna operación. El croquis es un dibujo en un plano, o sea, de 2 dimensiones. Una figura, un área cerrada, comprendida entre líneas, puede ser un círculo, un cuadrado, un triángulo, puede ser una polilínea, un polígono cualquiera. Eso va a ser un croquis, y después a ese croquis le aplico una operación. Entonces, lo primero que tengo que hacer era seleccionar las herramientas de croquis, hacer clic acá en el botón croquis, y acá me habilita todas las herramientas de croquis. Entonces, dentro de la herramienta de croquis, les digo, bueno, yo quiero abrir un croquis. Entonces, si ustedes dejan el mouse un ratito en cada botón, les va a decir el nombre y les va a dar una explicación de esa herramienta. Dice, crea un nuevo croquis o edita un croquis existente. Si yo aprieto ese botón, para crear un croquis nuevo, acá me dice, selecciona el plano sobre el que desee crear un croquis para la entidad. O sea, ¿en qué plano quiero dibujar esa figura en 2 dimensiones, ese cuadrado, ese triángulo, ese círculo, lo que sea? Supongo que digo en el plano acá, alzado. Entonces fíjense que acá me aparece croquis 1, me muestra los ejes en rojo, y acá me aparece esto para confirmar o para cancelar. Todo esto me está diciendo que estoy en este momento dentro de un croquis. ¿Sí? Fíjense que aparece esta línea acá arriba y abajo croquis 1. Estoy adentro del croquis. Estoy con la posibilidad de dibujar una figura cualquiera plana. Entonces supongamos que dibujo esto, un rectángulo.
Fíjense, yo lo dibujé a partir del origen y le pongo las medidas que tiene ese rectángulo. Por ahora cualquier medida, no sé, 50 por 70. ¿Sí? Le di cualquier medida, 50 por 70. Ese es mi croquis. ¿Sí? Fíjense que es una única figura cerrada. Si yo aprieto la ruedita del mouse, no la giro, la aprieto, después lo van a hacer ustedes, no se vayan de la pantalla, miren acá. Si yo aprieto la ruedita del mouse y muevo el mouse, no la ruedita, lo que hago es girar y ver desde distintos lugares ese croquis, o sea, en perspectiva. Fíjense acá abajo cómo se mueven los ejes, ¿sí? Lo que estoy haciendo es girar el croquis, pero fíjense que mi croquis está en el plano XY. ¿Está bien? Está en el plano XY porque yo dibujé el croquis en el plano alzado. Una vez que dibujé el croquis, le vamos a aplicar una operación. Si yo lo que quiero hacer es un paralelepípedo, me voy ahora a operaciones y elijo extruir saliente. Si yo elijo extruir saliente, fíjense que me da la posibilidad ahora de estirar a lo largo de una línea recta ese rectángulo que dibujé. Para un lado, para el otro, para donde yo quiera, pero a lo largo de una línea recta. Fíjense que de esa manera yo voy a crear este paralelepípedo. Dibujé el croquis y luego la operación. En el croquis les puse las medidas del rectángulo y acá en la operación, extruir saliente, tengo la posibilidad de escribir cuánto es la altura de esa figura que estoy dibujando. Supongamos 80 milímetros. ¿Está bien? ¿Sí? Bueno, fíjense que ahora acá me quedó saliente extruir 1 y esta flechita que me dice que esta operación está asociada a ese croquis que dibujé en primera instancia, digamos. ¿Sí? Ahora fíjense una cosa. Yo voy a borrar esta operación, me vuelvo al croquis, les quiero mostrar otra cosa, digamos. Croquis. Acá estamos en la situación que estábamos hace un ratito. ¿Sí? Tenía el croquis dibujado. Y yo me fui a operaciones, extruir saliente. Fíjense qué pasa con este croquis si en lugar de estirarlo a lo largo de una línea recta, que eso es lo que hace esta función, si en lugar de estirarlo a lo largo de una línea recta, yo por ejemplo le digo, no, yo quiero hacer una revolución de saliente. Entonces el programa va a decir, ¿con respecto a qué eje querés hacer ese giro, esa revolución? Y, por ejemplo, respecto de este eje, yo quiero que esta línea que está acá se convierta en mi eje de revolución y ese rectángulo, esa área gire alrededor de este eje, y ahora lo que yo creé es eso. Y fíjense que el croquis del que partí es exactamente igual. ¿Está bien? Esto sería una operación de revolución saliente. Ahora, si fíjense, yo tengo este croquis original, ese rectángulo. Ahora voy a dibujar otro croquis en otro plano que va a ser una trayectoria, supongamos así. Acá viene así, así y así. Estoy dibujando cualquier cosa, solamente les quiero mostrar cómo funciona el programa. Esto lo vamos a hacer un radio así. Vean. Yo ahora dibujé dos croquis. Acuérdense, hace un rato, con la operación de extruir saliente, yo les decía que este croquis que había dibujado, ese rectángulo, lo podía estirar a lo largo de una línea recta, ¿sí? Ese croquis, yo lo podía estirar a lo largo de una línea recta, con la herramienta de extruir saliente. Ahora, fíjense, vimos esta herramienta, vimos esta, saliente barrido. Esta nos dice, crea una operación de barrido en un perfil cerrado, en un trayecto abierto. O sea, este perfil cerrado que dibujé, que fue mi croquis 1, ese, y después yo dibujé otro croquis, el 2, porque ¿qué quiero yo? Yo quiero que este croquis 1
en lugar de destruirse, de estirarse a lo largo de una línea recta, siga una trayectoria que yo definí previamente. Entonces, con esta herramienta, yo puedo venir acá y decirle, yo quiero que ese croquis siga esta trayectoria. ¿Ven? Y ahí voy a dibujar esa pieza. Esta sería otra operación. Bueno, podemos ir modelando la pieza siguiendo esos pasos de croquis o operación según la complejidad de la pieza. ¿Sí? Yo podría decir, bueno, no, primero la pieza tiene, es un rectángulo de 50 por 70, como habíamos dicho recién, y operación, extruir saliente, tiene una altura de 50 milímetros, ¿sí? Y después acá arriba, fíjense ahora, esto es lo mismo que habíamos hecho primero, yo tengo que seguir dibujando la pieza acá. Y digo, bueno, ¿se acuerdan la primera pieza que habíamos visto, que era esa L? Si tuviéramos que dibujar esto, yo podría dibujar ahora otro croquis, y ahora me dice, ¿en qué cara quiero dibujar ese croquis? Antes tenía que elegir uno de los 3 planos porque no había nada. Ahora ya tengo todas estas caras que me sirven para seleccionarlas para poder dibujar. Entonces puedo decir, bueno, ahora mi próximo croquis es en esta cara de acá. Entonces cuando yo hice clic en esa cara, fíjense que ahí me muestra los ejes, ¿ven? Ahí me muestra los ejes que están en ese plano, en el plano de esta cara. Y después del saliente extruir 1, que fue mi primera operación, me aparece esta línea de cierre y el croquis 2. Tengo abierto ahora el croquis 2. Entonces en esta cara de acá puedo dibujar, por ejemplo, otro rectángulo o cuadrado, lo que sea, con las medidas que correspondan. Supongamos que esto tiene 35 y esto tiene 20. Y una vez que dibujé este rectángulo, me voy a operaciones y en lugar de hacer una extrusión de saliente, que sería lo mismo que hice recién, o sea, de acá sacar otro volumen más, yo lo que quiero hacer ahora en este caso, supongamos, es un corte. Entonces me puedo ir a extruir corte y decirle que yo quiero cortar esta pieza, ahí, por ejemplo. Entonces le hice ese corte, ¿ven? Y acá me quedó extruir saliente 1, cortar extruir 1. El extruir saliente fue la primera parte de la pieza. Esta otra operación fue este corte que está asociado al croquis 2. ¿Se entiende? Ahora, si mi croquis 2, en lugar de haber sido un rectángulo, lo voy a modificar, hubiese sido un triángulo, o sea, así, ese era mi croquis, en lugar del rectángulo. Este triángulo, cuando yo corte, lo que me va a cortar es la forma del croquis, ¿ven? Ese croquis se estiró cortando al volumen que tenía previamente hecho. Así, dependiendo de la complejidad de la pieza, hay que ir siguiendo esa secuencia de croquis, elegir la cara en la que quiero dibujar el croquis. Supongamos que ahora en esta cara de acá vamos a dibujar un círculo y ese círculo tiene un diámetro de 15 milímetros y está a 15 milímetros de la base. Fíjense que yo para acotar toco el círculo y la línea. Y ahí me da la distancia. Y 25 milímetros ahí. Esa es la posición, el diámetro, y ahora le digo operación, extruir corte, y que la profundidad de ese corte sean 35 milímetros. Hasta ahí. Aceptar. Entonces ahí hice un corte, ¿sí?, de 35 milímetros de profundidad. ¿Sí? Si yo quiero que este corte sea pasante, fíjense, a ver, con el croquis, acá en este caso yo definí el diámetro del agujero y la posición. Con la operación definí la profundidad de ese corte. Entonces, si yo quiero ahora modificar este diámetro, ¿qué tendría que entrar a modificar? ¿El croquis o la operación?
¿El croquis o no? Bien. Si yo quisiera modificar el diámetro o la posición de este agujero, fíjense, identifico en todo el historial de los pasos que fui haciendo, identifico qué es lo que quiero modificar. En este caso va a ser el croquis 3. Le hago clic derecho, editar croquis, vuelvo a la etapa del croquis y acá le puedo poner, por ejemplo, doble clic, 20 milímetros. Entonces se agrandó. Acepto con esto y ahora el diámetro es 20. Ahora, si lo que quiero modificar era la profundidad, no quiero que tenga esos 35 milímetros de profundidad. Yo quiero que atraviese toda la pieza. ¿Qué vamos a editar? La operación. Bien. Entonces, ahí lo que hago es ir a la operación, clic derecho, editar operación, y le pongo acá, en lugar de 35, la medida que yo quiera. Si yo quiero que atraviese toda la pieza, y me tendría que acordar cuánto medía esto, para ponerle ese valor, o puedo, acá, en lugar de que diga hasta profundidad especificada, ponerle por todo. Si yo elijo por todo, ya ese agujero va a atravesar a toda la pieza, aceptar, y fíjense que ahora ese agujero es pasante. Entonces, para hacer un resumen de lo que hicimos acá. Para ir dibujando una pieza, dependiendo de la complejidad de la pieza o de cómo la encare yo a esa pieza, voy a tener que ir siguiendo la secuencia esta de croquis, operación. Acá hice primero un rectángulo y después lo estiré hasta acá arriba, ¿sí? Que yo podría haber dibujado este rectángulo de acá o este cuadrado dependiendo de las medidas y estirado hacia atrás. Podría haber dibujado este de acá y estirado para acá. Bueno, tengo 3 caminos para hacer esto. Una vez que dibujé eso, hice otro croquis más y otra operación, ¿sí? El croquis era este triángulo, ¿sí? En esta cara, y extruí un corte de una determinada profundidad, y después hice el croquis del círculo en esta cara y extruí un corte. ¿Está bien? Tengo que ir siguiendo esta secuencia de pasos para modelar esta pieza y no lo puedo hacer todo de una sola vez. Yo le decía, un error común es, supongamos que, yo voy a guardar esta pieza, escritorio, la guardo como pieza 3. Un error común a la hora de dibujar, a veces ustedes al principio, es que si ustedes tienen el plano de esta pieza, un segundo, ya vamos a ver, todo esto no hace falta que sepan qué estoy haciendo ahora, pero supongamos que tenemos el plano de esta pieza, con sus medidas y demás. Supongo que yo lo que les daba era esto. Le digo, bueno, dibujen en la pieza, el modelo 3D en SolidWorks, acá me faltaría poner las medidas, pero dibujen esta pieza. Un error común es que, por ejemplo, agarren, bueno, a ver, esta es la vista principal, y abren para dibujar la pieza, archivo, nuevo, pieza, y dibujar tal cual está en la vista principal. Por ejemplo, crean un croquis en el plano alzado y empiezan a dibujar todo lo que se veía ahí. ¿Qué más había? No me acuerdo ahora. Acá, este rectángulo. Dibujar esto así. Con círculo no, con línea. Supongamos. Dibujan esto así porque era lo que veían en la vista principal. Y después quieren que, no sé, aplicando extruir saliente, plum, por arte de magia, la pieza se transforme en lo que estaba en el 3D. No, no puedo hacer eso. Yo tengo que ir dibujándolo paso por paso, ¿sí?
hasta poder ir conformando la pieza. Porque si yo hago esto y le quiero decir extruir saliente, el programa no entiende qué es lo que quiero extruir. ¿Qué quiero? ¿Extruir solamente esto? ¿Quiero extruir solamente esto? Fíjense que me da posibilidades de seleccionar distintas áreas, porque no hay un solo perfil único, como si yo borrara esto y borro esta línea. Ahí sí, si yo le digo extruir saliente, el programa lo único que encuentra es este rectángulo y me va a decir, bueno, ¿cuánto lo querés destruir? Pero de la otra forma tiene un montón de líneas que el programa está bueno, pero todavía no nos lee la mente a nosotros de lo que nosotros nos estamos imaginando, o sea que nosotros le tenemos que ir diciendo el paso a paso de lo que tenemos que ir haciendo. ¿Está bien? Entonces, digamos, el programa funciona de esa manera, con la secuencia de croquis y operación. Croquis y operación. Cuanto más compleja sea la pieza, más largo va a ser el historial acá de todos los pasos de croquis y operación que vamos siguiendo hasta modelar la pieza. ¿Se entiende? Lo mismo que antes, esto es práctica. Hay que practicar, practicar, practicar y traten de no usar el famoso control Z para deshacer, sino traten de editar. Si se equivocaron algo, editen, ¿sí? Se vuelven para atrás, clic derecho, editar croquis, editar operación, lo modifican y van. Pues si hicieron, no sé, 10 secuencias de croquis y operación para hacer una pieza y después resulta que le quieren modificar el diámetro a un croquis que hicieron a la mitad, que van a borrar toda la pieza para... No, tienen que dibujar de manera prolija para poder editar lo que quieren editar y volver a reconstruir. Bueno, ahí Abril preguntaba cómo corté. Para cortar, lo que hacemos es lo mismo que hicimos para hacer un saliente, nada más que en lugar de usar la operación de saliente, usamos la operación de corte. La operación de corte. Entonces, si yo digo, bueno, yo quiero cortar acá, esto supongamos que tiene un agujero al medio de la pieza. Primero tengo que dibujar el croquis, con la forma que tiene ese agujero. Entonces, cuando elijo croquis y abro un croquis acá, tengo que elegir en qué plano quiero dibujar. Supongo que es ahí, en ese plano. Fíjense que ahí me muestra los ejes, ¿sí? Que están en ese plano, ¿ven? Y lo que pueden hacer también para que les resulte fácil croquisar es poner que este plano se vea así bien de frente a la pantalla. Para eso, se van acá y pueden elegir cuál es el plano que quieren ver, o si tienen un plano seleccionado con este botón, lo que hace es que ese plano me lo muestre de frente en la pantalla. Y ahí dibujo el croquis, o sea, la forma que va a tener el corte. Puede ser un agujero circular, puede ser una elipse, puede, no sé, tener cualquier forma, una polilínea, digamos. Imagínense que ese corte tiene alguna geometría que es media compleja, ¿sí? Imagínense que es algo así, por dibujar algo ahí. Ese es el croquis del corte que tiene ahí. Entonces, una vez que dibujé el croquis, en operaciones, extruir corte y la profundidad que tenga ese corte. ¿Atraviesa toda la pieza o no? Si atraviesa toda la pieza, directamente le pongo por todo. Si no atraviesa toda la pieza y tiene una profundidad determinada, le podemos poner hasta profundidad especificada 20 milímetros. Aceptar. ¿Ven? Entonces ahí hice ese corte. ¿Se entiende? Después puede ser que esto tenga un redondeo, ¿se acuerdan que habíamos visto cuando dibujábamos a mano, no sé, de 2 milímetros? Acá. Toda esa línea está reemplazada por un radio de empalme de 2 milímetros. Y ahí podemos ir avanzando mucho en el modelo. ¿Sí? Si quiero hacer otro corte, pónganse, vamos a hacer, abrir un croquis, en esta cara de acá, ¿ven? Me abrió el croquis ahí, lo voy a poner que se vea de frente, lo voy a poner que se vea en aristas ocultas visibles para que me muestre la parte de adentro, y yo digo, bueno, acá yo tengo que hacer un corte que va a ser elíptico, así. Y lo acoto y le doy las medidas que tiene esa elipse, fíjense dónde le estoy dibujando al croquis, en esta cara de ahí, ¿ven?
en esta cara de acá, operaciones, extruir corte por todo, en este caso, que atraviese toda la pieza, ¿ven? Aceptar. Entonces, ahí hice ese corte. Fíjense la intersección que genera de superficie. ¿Se entiende? Bien. Bueno. ¿Se puede volver a explicar esa última parte, por favor? ¿Qué parte? ¿Cómo hacer un corte? Sí, de cómo ubicó la elipse. Sí, eso es un croquis. Directamente vas a croquis. Acá con este botón abrimos el croquis. Acuérdense que estos botones de acá abajo es simplemente para que me muestre acá las herramientas. Que yo haga clic acá no quiere decir que estoy abriendo un croquis. Es simplemente que me muestra todo esto. Para abrir un croquis tengo que apretar este botón. ¿En qué cara quiero hacer un croquis? Supongamos ahora lo vamos a hacer en otra cara, en esta de acá. Hice un croquis ahí. Abrí un croquis en este plano, ¿ven? Me muestra los ejes, me aparece acá el croquis 4, y ahí tengo esto. Son todos indicios de que en este momento estoy croquisando, ¿sí? Estoy haciendo un croquis. Yo dibujé una elipse por dibujar una figura distinta a las que veníamos dibujando, pero puede ser cualquier figura. Por ejemplo, un círculo, un cuadrado, un hexágono. En ese momento dibujé una elipse. Acá voy a volver a dibujar una elipse para que lo vea. Y previo a eso lo voy a poner para que se vea acá de frente ese botón. Y acá para dibujar una elipse lo que se hace es dibujar el eje mayor de la elipse y después el eje menor de la elipse. O podría ser el eje mayor también si lo hago así. Supongamos ahí. Dibujé un croquis que es una elipse. Yo después la tendría que acotar. Con cota le doy las medidas. ¿Cuánto mide de acá a acá? 30 milímetros. ¿Cuánto mide de acá a acá? No sé, 12 milímetros. ¿Sí? ¿A cuánto está el centro de la elipse de esta línea? No sé, está a 40 milímetros. ¿A cuánto está de esta cara de acá? A 15 milímetros. Esto lo van a ir haciendo cuando trabajen, como van a hacer ahora con el trabajo práctico 13, con un plano que ustedes tienen que tiene medidas. Entonces, le van a ir dando las medidas. ¿Sí? Una vez que dibujé el croquis, ¿tá? Lo que hago era aplicarle la operación. Recién lo que hicimos fue extruir un corte para hacer esto. Ahora, para hacer otra cosa distinta, digamos, yo le voy a hacer una extrusión de saliente. O sea, que esto sobresale 5 milímetros. Aceptar. ¿Tá? Entonces, en este caso, sobresale 5 milímetros. Fíjense cómo va creciendo acá el historial de todos los pasos que fuimos haciendo para dibujar esa pieza. ¿Tá? Entonces, volviendo, digamos, al trabajo práctico que tenemos que hacer, lo importante primero es mirar el plano y entender, construir mentalmente cómo es ese 3D. Entender ese plano, saber leer ese plano. Una vez que ustedes ya saben cómo es la pieza, que se la imaginaron en su cabeza, pueden empezar a construirla, a dibujar el sólido. Obviamente van a tener que ir tomando decisiones. ¿Y cómo me conviene dibujar esta pieza? Y hay muchos caminos distintos que vamos a llegar al mismo resultado. Por ahora, pueden elegir cualquiera, el más fácil, el más difícil. Más adelante vamos a ir viendo que hay piezas de que a pesar de tener varios caminos, hay algunos que son más convenientes que otros, pensando en cuál va a ser la función que va a cumplir esa pieza, el proyecto que estén haciendo, si yo la tengo que modificar el día de mañana, cómo me conviene dibujarla para que sea más fácil poder ya sea modificarla o que el que la vaya a construir sepa para qué se va a usar la pieza y qué es lo importante, y qué es principal y qué es secundario. Pero eso bastante más adelante. Por ahora, sí vamos a ver que decimos, che, tengo un montón de caminos para dibujar esta pieza. Vamos a elegir uno. Y el primer camino lo voy a hacer yo, y después les voy a pedir que ustedes lo dibujen por otro camino. ¿Sí? Yo voy a elegir el camino más complicado, para que sea
la forma más difícil de dibujarla, llamémosle, y ustedes después van a tener otros que van a ver que son mucho más fáciles. ¿Está bien? Entonces, déjenme, yo le voy a sacar una foto para no tener que estar cambiando de pantalla y poder ir dibujando con medidas. Ahí. Y vamos a ver. Fíjense, vamos a dibujar esta pieza. Este primer camino lo voy a hacer yo. Voy a elegir el camino más rebuscado, cosa de que hagamos muchos croquis y muchas operaciones, y después ustedes a esta misma pieza la pueden dibujar solamente en 2 pasos. Con 2 croquis y 2 operaciones ya pueden dibujar completamente esta pieza. Yo lo voy a hacer por otro camino, el más complicado de todos, para que tengamos varias secuencias de croquis y operaciones. Fíjense, no lo hagan ustedes, por favor. Presten atención y después, sí, yo los dejo para que renieguen ustedes un rato. Una forma complicada de dibujar esta pieza podría ser dibujar primero, voy a volver al plano para mostrarles. Yo voy a dibujar primero, por ejemplo, un rectángulo de 100 milímetros por 40, o sea, este rectángulo acá abajo, y lo voy a extruir 70 milímetros. O sea, voy a hacer una cajita que sería la de ahí abajo. O sea que sería un rectángulo de 100 por 40 y lo voy a estirar 70 milímetros. Entonces me voy a croquis. El primer croquis que hago, como no tengo ninguna superficie para elegir, me aparecen los 3 planos. ¿Ven? El plano planta, vista lateral o el alzado. Acuérdense, para girar esto es apretando la ruedita del mouse o viendo acá las distintas posiciones. Próximo elijo el plano alzado y decíamos, vamos a dibujar un rectángulo de 100 por 40. Entonces dibujo el rectángulo y ahora me vengo acá a cota y le digo, esto mide 40 y esto mide 100. Y esto lo voy a estirar, ahora me voy a operaciones, extruir saliente, lo mismo que hicimos recién. Lo voy a estirar 70 milímetros. Aceptar. Entonces, ahora que tenemos dibujado esto, voy a dibujar este otro rectángulo que estaría acá arriba, que va a tener también 40 milímetros por 50 milímetros, o sea, los 100 menos 50, esto tiene 50. 50 por 40, arriba del otro. Entonces, me puedo venir acá, abro croquis, ¿en qué cara quiero dibujar? Yo podría dibujar en esta cara. Para usar las medidas que les dije recién, lo voy a dibujar en esta cara. En esa cara de ahí, abrí un croquis, ven que me aparece el croquis 2, línea, o en este caso podría usar rectángulo, y a partir de este punto, dibujo un rectángulo que decíamos que tiene 50 milímetros así, por 40 milímetros de altura, y ese rectángulo que está dibujado ahí, ¿ven? Fíjense, lo que voy a hacer es destruir saliente y estirarlo para el otro lado. ¿Cuánto? La misma longitud que tenía esto, que eran 70 milímetros. Puedo escribir acá 70, o lo que puedo hacer, fíjense también, es cuando yo ya tengo una línea, en vez de escribir acá el valor, puedo venir y tocar esa línea. Entonces se va a ir hasta esa línea. Aceptar. Entonces fíjense que ya dibujé eso que está ahí. Y lo que podría dibujar ahora es la otra parte, que vendría a ser este triángulo que está acá atrás. Esta forma de triángulo ahí cortado. O sea, sería en esta cara de acá atrás, ahí, puedo abrir un croquis. No, fíjense, lo voy a hacer, bueno, sí, lo hacemos así. Dibujar acá, en esa cara de ahí atrás, un triángulo. Y ese triángulo que dibujé ahí, extruir para este otro lado.
35 milímetros, que es lo que decía el plano. Aceptar. Bueno, ahí dibujé la pieza. Y hice 1, 2, 3. Podría haber hecho muchos más, ¿no? Porque podría haber dibujado esta extrusión hasta ahí, después podría haber dibujado una completa hasta atrás, después cortado un triángulo, bueno, no sé. Podría ser bastante más rebuscado, pero no tiene mucho sentido. Yo lo que les digo es, ustedes pueden llegar a este mismo resultado por varios caminos distintos. ¿Está bien? ¿Cuál sería, a alguien se le ocurre cuál sería la forma más fácil de dibujar esta pieza con la menor cantidad de operaciones acá? ¿Podría ser, profe, hacer todo como un cubo y luego extruir un triángulo o algo así? ¿Vos decís hacer todo el cubo así grande afuera? Claro, hacer todo el cubo tipo primero un croquis, así llama alzado creo que era, no me acuerdo bien. Luego Sí, extruir saliente, que y sí, se forma el cubo, y luego dibujar un triángulo y extruirlo hacia adentro. Algo así. sí, se puede, sí, sí. Sí, hay muchas formas. Hagamos una cosa. Traten de dibujarlo como lo dibujé yo. No se van a recordar un paso. O, o prueben, hagamos así. Prueben ustedes, traten de dibujarlo de la manera que quieran, de la manera que quieran, que puedan, con las medidas, obviamente que esté en el plano y que les quede así. Y después yo lo dibujo de otra forma, y si alguien tiene un problema, que se traba, que no le sale, acuérdense que tenemos la opción de que nos conectemos a través del Anidesk. El Anidesk es un programita, a ver, pantalla, fíjense, el Anidesk es esto que está acá, es este programa, que ustedes lo pueden instalar. Es más, se puede usar creo que directamente sin instalar desde internet, y les va a dar un número, que es este puesto de trabajo, o sea, este es mi número. A ustedes les va a aparecer otro. Si ustedes tienen un problema, por el chat privado me pueden mandar este número, a Alejandro o a mí, o a Macario si está conectado, y nosotros nos conectamos a la compu de ustedes y podemos ver qué es lo que están haciendo. Por ejemplo, esta computadora acá es la computadora que yo tengo acá al lado mío. Esto no nos va a hacer falta. Si ustedes se quieren conectar. No me acuerdo de contraseña en mi propio compu. Bueno, no la tengo acá activa, está apagada. Pero me puedo conectar a la compu y ver en qué se equivocaron o ayudarlos si tienen alguna duda o lo que sea. ¿Está? Anidesk lo pueden descargar o ejecutarlo desde directamente la página de Anidesk, y cualquier cosa nos avisan y nos conectamos. Entonces, traten de dibujar esta pieza de la manera que puedan, que quieran, y después yo en todo caso muestro otro camino, o el que para mí sería el más fácil de todos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se animan?
¿Cómo van, chicos? ¿Lo pudieron terminar o todavía no? Sí, profe. Por lo menos yo ya lo terminé. Bueno, ¿alguien todavía no terminó? Yo, pero después veo, profe, cómo me sale. O sea, se me complicó en el corte del, para hacerlo al corte del triángulo. Bueno, pero dale, pueden ir se me cortó, perdón. Bueno, si se les complica en alguno, es normal al principio, hay que ir buscándole la vuelta y encontrar dónde está el error. Ahora lo vamos a revisar, cualquier cosa, acuérdense que nos podemos conectar por Anidesk. Bueno, fíjense entonces, vamos a resolverlo de la forma que creo que podría ser la más fácil en un principio, digamos. No quiere decir que sea por ahí la mejor ahora, no. Simplemente otro, ya lo resolvimos por un camino, ahora lo vamos a resolver por otro. Lo que voy a hacer ahora es dibujar un croquis que va a tener la forma de la parte de afuera, de todo el perímetro, o sea, 100 milímetros, 80, 50, acá subimos 40 y unimos estos dos puntos. Entonces, fíjense. Si yo dibujo ese croquis, que decíamos que tiene, vamos a empezar en el plano alzado, con línea, ahora en lugar de hacerlo con rectángulo, vamos a dibujar la altura, perdón, 80, tenemos 80 milímetros acá. Primero voy a dibujar la forma y después le damos medidas. Dibujo ese perfil y le vamos ahora con cota, le digo, esta línea mide 80. Esta línea mide 100. Esta línea mide 40 y esta línea mide 50. Ahí dibujé ese perfil. Fíjense que las líneas, a medida que las voy acotando, van pasando color negro. Ustedes siempre tienen que tratar que los croquis les queden de color negro. Quiere decir que está completamente definido. Una vez que dibujé ese perfil, operaciones, extruir saliente. El ancho eran 70 milímetros, entonces le ponemos 70, aceptar. Y simplemente ahora lo que hago es, por ejemplo, en esta cara de acá, podría dibujar ahí un triángulo o directamente un rectángulo uniendo este punto con este punto. Ahí, ¿ven? La forma más fácil. Dibujo ese cuadrado. Operación, extruir corte, 35 milímetros. Aceptar. Y ahí está la pieza. Fíjense que ahora en dos secuencias de croquis operación resolvimos la pieza. ¿Alguien lo había dibujado así? Profe, yo hice al revés. Primero dibujé el rectángulo completo y estoy intentando hacer el corte triangular y no me sale. Se lo puede hacer en dos a eso, ¿no? Bueno, yo lo hice en dos. Dos, acá, sí. O sea, dibujar, o sea, este rectángulo completo, este que está acá, decís. O sea, a ver, vamos a hacerlo. Desde abajo, profe, por ejemplo. ¿Cómo? Yo empecé desde abajo, o sea, haciendo en planta, hice el Sí. rectángulo y Sí. ¿De qué medida? 70. por 100 era. Sí. 70 por 100. Y a eso lo estiraste. ¿Cuánto? ¿Toda la altura? Sí, profe. Ahí le digo. 80. ¿Y después qué más 80. hiciste?
Después fui a croquis, una de las caras, de los costados, o sea, las caras más grandes de los lados. Esta de acá. Claro, por ejemplo. Bueno, en realidad ahí tendría que ser una de las dos, fijándose es lo mismo. Y después dibujé un rectángulo desde una esquina. Sí. Desde acá un rectángulo. Un rectángulo, ahí le puse las medidas, que era 40, bueno, ese era 50 y el otro era 40. Sí. Y ahí extruí hasta la mitad. Sí. Y después, bueno, en la otra cara dibujé un triángulo con líneas comunes Está bien. en Bueno. la cara interior. Sí, podés dibujarlo, está bien, del otro lado lo dibujaste o acá, en esta cara de acá. Yo en esa. Si yo dibujo en esta cara de acá, no tengo que acotar, porque ya las medidas salen solas. ¿Ves? Uno de estos puntos, dibujé el triángulo ahí, operación, extruir corte, hasta esta línea, y me ahorré tener que acotar. Si lo dibujaba del otro lado, le tenía que poner las medidas. Y lo dibujé de este también. Bueno, ¿alguien lo hizo de otra forma? ¿No? Bueno. Brandon, si puedo poner el link de descarga. ¿El link de descarga de qué? ¿Del SolidWorks? ¿O de qué? Bueno, me responderá. Bueno. Lo que hay que hacer ahora, en realidad, para mañana, traten de hacerlo y tenerlo listo al trabajo práctico número 14, que es este otro que habíamos hecho. Sí, te escucho, Micaela. Profe, ¿cómo guardamos la pieza? Bien, para guardar la pieza, suerte que estamos, bueno, todos los que dibujé. Para guardarla es exactamente igual que en cualquier programa. Te venís acá a guardar, elegís una carpeta donde la vas a guardar y le pones el nombre. ¿Está? Le pones el nombre y en esa carpeta se te va a guardar la pieza con el nombre que le pongas. Lo que vamos a hacer ahora es dibujar, ¿qué van a hacer ustedes? Dibujar el trabajo práctico 14 y mañana vamos a hacer los planos de las dos piezas, de esta, de la 13 y de la 14. Y ahí también vamos a ver esto que les decía, de guardar los nombres, lo importante que es, si modificamos uno, qué pasa y todo lo demás. Bueno, los que no tienen el programa, vamos a tratar de que hoy ya no pudimos, pero para mañana se puedan conectar a la compu de la Facu. Sí van a necesitar una compu con internet. No hace falta que tengan el programa, pero sí van a necesitar una computadora con internet para conectarse. Mira, ahí Joaquín está poniendo desde un link que pusieron para descargar el programa. Gracias, Joaquín. Chicos, ¿están en condiciones de que tratar, en lo posible, obviamente, dibujar esta pieza para mañana? Que la tengan dibujada para cuando empecemos la clase, o, digamos, si no la tienen dibujada, que tengan dudas, que hayan probado. Los que no tengan el Solid y tienen un amigo que sí lo tienen, a lo mejor se pueden juntar hoy un rato y usar esa computadora. Me imagino que a lo mejor tienen esa posibilidad. Seguramente algunos van a quedar que no pueden, ni siquiera tienen esa posibilidad, pero por ahí alguno no la tiene. Otro lo pudo instalar, que se pone un ratito, traten de dibujar esto,
cosa que para mañana haya dudas de lo que hayan practicado, repasamos cómo dibujar esta pieza y después vamos a ver cómo hacer los planos de estas dos piezas que dibujamos. ¿Está bien? Bueno, entonces traten de dibujarla, que aparezcan dudas, busquen la vuelta, renieguen un rato, no se rindan ante la primera duda y mañana repasamos esto y vemos cómo hacer los planos. ¿Estamos? Listo, profe, gracias. De nada, nos vemos. Nos vemos, Gastón. Chau, Ale. Che, Ale, escuchá, ¿podés hablar con Macario y con Héctor para ver si mañana disponemos de esas compus? Sí, ahí ya le hablé a Macario. Macario me dijo que, bueno, Héctor lo estaba por habilitar, que Bien. no tenías todavía las direcciones, que Ajá. faltaba eso, dijo Héctor. Así que Ya. supongo que en estos días ya va a estar disponible. Bueno, sí, ojalá que sea para mañana. Sí, ojalá. Ahí le voy a decir a Macario que le pregunte de nuevo de última hora. Sí, que no le pierda pisada. Sí. Dale, Pero que es difícil gracias. encontrarlo. Dale. Sí. Nos vemos. Dale, chau, chau.